Lucas capítulo 15, versículos 11 al 23. Una historia muy conocida. Nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor. Leamos todos. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y le repartió la hacienda. El próximo lo lee solo la hermana Siglinda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda, viviendo perdidamente. Hermano Martín. Y cuando todo lo que hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar. Hermano Claudio. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, de lo cual envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Hermana Y Siglinda. volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Hermano. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermano Claudio. 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus contadores. Y levantándose, vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, echóse sobre su cuello, y besóle. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermano. Mas el padre dijo a sus siervos, sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Y hermano Claudio. Y traer el becerro grueso y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Todos juntos, el 24. Porque Este mi hijo muerto era, y ha revivido. Habíase perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Oremos, Señor, te rogamos que sea con nosotros, guíanos en el estudio de tu palabra, y que ella pueda anidarse en nuestros corazones y mente para ocuparla en cualquier circunstancia que estemos, y sobre todo que nos acerquemos cada día más siempre a tu voluntad. Te rogamos por Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. ¿Saben? Esta historia a mí me hizo mucha mella hace muchos años. Casi en la prehistoria. Cuando yo estaba en el colegio, cuando estaba en el liceo. Cuando tenía 12 años, yo entré al liceo Diego Portales, ¿ya? En ese tiempo uno entraba con 5 años a veces a primero al tiro, ¿ya? Por lo tanto, yo a los 12 años ya estaba en el liceo, porque eran solo 6 años, a los 11 salí de la primaria y entramos al liceo. Y entre los ramos que nos correspondió, que teníamos en nuestro liceo, era nada menos que inglés, por un lado, y francés. Teníamos que estudiar los 2 idiomas. Y obviamente, un día estábamos traduciendo uno de los textos que nos correspondía, y era nada menos que esta historia. ¿Saben? Yo quedé impactado, así. Como un papá, después de todo lo que hizo el hijo, lo perdonó. Yo me acuerdo que en mi casa los castigos eran bastante firmes. Yo solamente mi papá me pegó una sola vez. Y no quise recibir nunca más ningún otro. Y otra cosa que teníamos también, teníamos un palito así, con 4 cuerdas de cuero. Y mis papás decían, bueno, si hace esto, un correazo. Si hace esto otro, 2 correazos. Si hace esto otro, 3 correazos. Y si es muy grave, 4 correazos. Pero yo tengo la impresión que me dio más de 5 a mí. La primera esa vez, y como dije, ¡nunca más! Yo decía, ¿cómo me gustaría que mi papá fuera ese
ese que están hablando ahí. Pero era una historia, para mí era nada más que una simple historia, ya. Pero pasaron los días y siempre me da vuelta en la cabeza, pucha, que me gustaría tener un papá como este que está relatado en el libro de Francés, ¿ah? Por si acaso. Y la leí muchas veces, varias partes me la aprendí casi de memoria, porque me gustaba. No sabía por qué, cuál era la razón de que había nada menos que el poder recordar la historia de este papá tan bueno que aún en todas las circunstancias lo había nada menos que perdonado y vuelto a ser el hijo predilecto de la familia, ¿no? Uno más, ¿ya? Como decía, todos conocemos esta historia porque está aquí en la Biblia, la acabamos de leer justamente, y eso es una de las cosas más preciosas que cuando yo lo descubrí en la Biblia, me recordé de esto que me había pasado allá cuando yo tenía 12 años. Siempre que teníamos historia, o sea, el estudio en el seminario sobre teología, cuando me dijeron más o menos que por ahí por los 2 años y medio, 3 casi que estábamos estudiando, me dijeron, usted va para ser pastor. No, le dije, yo no voy a ser pastor de ninguna manera. ¿Ah? Entonces me dijeron, ¿por qué no empezamos a orar? ¿Ya? Entonces empecé a recordar cosas que tenían que ver con la Biblia. Primero, creo que mi primer encuentro fue con las cosas espirituales, fueron más o menos cuando tenía 7 años, cuando hice mi primera comunión. ¿Ya? Fue lo primero. Bueno, al final, ¿saben por qué hice la primera comunión? Porque a mí me gustan los conejitos. No sé si conocen eso, unos pancitos medio largos así que le cortan algo y después le ponen crema pastelera. ¡Oh, qué lo encuentro rico! Si hay algo rico, para mí es eso, ¿ya? Entonces, dijeron un día, todos los niños, cuando estábamos en cuarto de preparatoria, dijeron, todos los niños este domingo van a venir aquí y vamos a tener conejitos, esto, aquello, lo otro. Yo creo que lo que más había eran conejitos, según yo. Y iba a haber chocolate con leche. Entonces partí yo. Y dijeron, tienen que venir todos con una camisa blanca. Ya, perfecto, todo. Ya. Yo llegué con una camisa blanca, pantalón corto, porque así se usaba en ese tiempo. Ya. Llego allá y yo me ponía en todas partes para que me vieran. Y después nos pusieron de 2 en 2 así, nos llevaron a la iglesia católica, entramos y yo no sabía qué es lo que estábamos haciendo ahí. Cuando dijo, ustedes cuando el sacerdote salga adelante con un cáliz así, ustedes salen, sacan la lengua, ¿no? Y le van a poner un pancito en la lengua. ¿Ya? Hasta ahí ya lo hice, pero lo hice pensando más bien en los conejitos. No sabía lo que estaba haciendo, hablando bien en serio. ¿Cómo será que cuando volvimos, cuando entramos al gimnasio y vi esos montones de conejos, ¿para qué le cuento? Yo no sé cuánto me comí, no tengo idea, no me acuerdo, pero sí, harto chocolate con leche. Bueno, y eso me lo recordé como una cosa especial, pero cuando pasaron como los 8 años, como los 9, salimos nosotros al campo, porque mis bisabuelos vivían de Yungay hacia la cordillera. Entonces fuimos con mi mamá. Era un viaje realmente lindo, súper lindo, porque en ese tiempo salían en el tren de las 8 de la mañana, y llegábamos a Monte Águila. Y en Monte Águila íbamos a una pensión, y me acuerdo incluso cuando yo cierro los ojos así, yo veo las perillas de los castres, de unos castres altos así, donde dormíamos con mi papá y mi mamá, ya, en esa pieza todo, y luego en la mañana, tempranísimo, teníamos que tomar una microcarril, que se llama en ese tiempo, es una trocha angosta que va hacia arriba, y nos bajábamos ¿dónde? En Cholguán. En Cholguán había una micro y ya se le caían las latas por todas partes. ¿Cómo será que una vez llovió y nos caía el agua encima? Bueno, y en esa llegamos hasta Yungay.
Yungay, obviamente, mis tíos nos vinieron a buscar y nos llevaron hacia el campo. Bueno, vinieron en una carreta. Al final nos demoramos 3 días en llegar donde vivían mis abuelos. ¿Ah? Pero ¿saben? Y cuando llegamos allá, mis abuelos habían recibido el Evangelio y por lo tanto ahora ellos eran evangélicos. Y llegamos con mi mamá, que era católica, se armó tremendo lío ahí, pero ¿cómo será que una noche, bueno, ellos salían a predicar por los campos y resulta que en la noche entró un murciélago a la casa. Y la casa era así, todo blanco, pero oscuro arriba, porque con los chonchones que habían en ese tiempo, se quedaba muy oscuro arriba, o sea, el hollín será, supongo yo. Bueno, y la cosa entró y daba vuelta alrededor del chonchón. Y veíamos en las paredes unos monstruos terribles que daban vuelta. Nosotros gritábamos, mi mamá gritaba. Todo eso todo pasó ya. Tanto era que al final, al otro día, cuando mis tíos iban a salir, mis bisabuelos, mis tíos abuelos y mis bisabuelos iban a salir a predicar, ¿quiénes creen ustedes que estábamos primero en la fila? Nosotros no queríamos ver los monstruos de la noche anterior. Y ahí estuvimos todo el tiempo que estuvimos allá. ¿Cómo será que aprendí un canto que es de la Iglesia Evangélica Pentecostal? Que decía Magdalena, a los pies de Jesús, un día llorando llegó. Es todo lo que me acuerdo. Pero cuando la profesora de teología me decía, ¿se recuerda todo esto que tenía que ver con cosas espirituales? Me recordé de los conejitos, me recordé del viaje, me recordé de los cantos que cantaba con mis tíos y empecé a darme cuenta de que desde pequeño yo tenía una tendencia a las cosas espirituales. E incluso después que hice la primera comunión, yo empecé a llevar a compañeros míos a que hicieran también su primera comunión. ¿Ya? Vean ustedes, de niño chico andaba detrás de los otros amigos, incluso cuando los llevaba a la iglesia, yo hacía todo lo que ellos tenían que hacer. Yo me ponía en la cola para que se confesaran, ellos jugaban por todas partes, y de repente yo los llamaba porque ya era la hora que entraran, qué sé yo, y los tiraba, y yo los acompañaba para que hicieran su primera comunión. ¿Por qué hacía eso? No tengo idea, pero yo creo que había algo en esta vida que empecé a vivir y me empecé a dar cuenta de que el Señor tenía algo especial para mí. Y ese año que estábamos orando por si yo iba a ser pastor alguna vez, creo que nunca tanta gente se acercó a pedirme consejos bíblicos. Todo el año. Pero era demasiado ya. Yo como sea que yo no me dejaban ni tiempo para estudiar. Realmente fue algo bien especial. Pero aún así yo le dije a mi hermana, sí, todo esto me está pasando, pero no creo que yo vaya a ser pastor, de ninguna manera, ¿ya? Y como digo, todas estas cosas me venían con esto de la historia, con lo que la profesora me pedía. Bueno, ¿qué significa? Pues todos sabemos que se le llama el hijo pródigo, ¿no es cierto? A la historia que acabamos nosotros de leer. Bueno, ¿qué significa la palabra pródigo? Malgastador, manirroto, despilfarrador. ¿Ah? Es lo que significa. Eso es lo que hizo justamente este joven. Pródigo también se dice de una persona que desperdicia. Desperdicia la oportunidad, desperdicia todo lo que... Teniendo todo para poder hacer lo mejor, desperdicia aquello. Entonces, esta historia tiene un argumento súper simple. El hijo menor de un hacendado rico que pide herencia y despilfarra por completo su patrimonio, podemos decir. Y cuando vuelve derrotado. Perdió todo lo que tenía. Sabemos porque en la historia, esto de que este joven estando en una provincia apartada, se juntó con algunas personas, cuando le vieron que era una persona que tenía dinero, empezaron a acercarse los amigos, ¿no? Ustedes saben que cuando uno demuestra así que tiene
que dispone de dinero y puede comprarle cosas a los que están alrededor, porque uno en ese momento está comprando amistad, ¿ya? Y mientras hay para poder despilfarrar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Todos quieren andar con uno. Y a veces no nos damos cuenta de que a veces no es la mejor manera de comportarnos con los amigos. Debemos compartir, hablar con ellos, todo lo que corresponde. Pero resulta que tenemos que tener cuidado con esto de despilfarrar más de lo suficiente, ¿ya? Podemos ayudar a los amigos, ¿ya? Y eso tenemos que fijarnos bien. Pero la historia en sí es bien especial. Tiene un sentido, lo dijo el Señor Jesús primero, es una historia usada por el Señor Jesús, y esta historia tiene que ver justamente con que el papá representa a Dios y nada menos que el hijo representa a la mayoría de las personas, ¿ah? Y especialmente al pueblo de Israel, ya que a ellos le estaba hablando. Porque si miramos el contexto y vamos a los primeros versículos que tenemos ahí en Lucas, perdón, no abrí mi Biblia, ya, nos vamos a dar cuenta que Lucas 15, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan en la primera parte de este pasaje, dice: y se llegaron a él todos los publicanos y pecadores a oírle. Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y entonces él les propuso una parábola. ¿Sí ven ustedes? O sea, ¿quiénes se juntaban? Se llegaban a él, publicanos y pecadores. Y murmuraban, ¿ya?, los fariseos y los escribas, porque estaban recibiendo a esta gente que le estaba predicando. Y por eso les propuso algunas parábolas. Y cada parábola tiene algo mucho que ver con los que estaban allí escuchando. Primero eran publicanos y pecadores. Fíjense, todos los presentes, podemos decir, representan diferentes tipos de personas, ¿ya? Y cada persona, obviamente, los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran judíos que cobraban impuestos a los mismos judíos para entregárselo a los romanos, a una potencia extranjera. ¿No es así? Es lo que tenemos que darnos cuenta. Es lo que está. Y entonces, la parábola, que justamente tiene mucho que ver con ellos, tiene que hablar con esto. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se descarriase una de ellas? O sea, una oveja descarriada. Un publicano era una oveja descarriada, ¿ah? Y dice: no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la haya. Así lo dice el versículo. Y allá la pone sobre sus hombros gozoso, y viniendo a casa junta a los amigos y a los vecinos diciendo: dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que de los 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O sea, básicamente la historia la ponía de acuerdo a los oyentes, a los que estaban allí, ¿ya? Y eso era algo realmente tremendo, ¿ah? Darnos el Señor, y esto nos hace pensar, ¿cómo hacemos nosotros las predicaciones? Las predicaciones deben ser, siempre obviamente, tenemos que orar por una predicación, uno. Segundo, tenemos que recordar quiénes son los que nos van a escuchar, dos, ¿ya? Y obviamente usar la palabra de acuerdo a la necesidad que los que están allí presentes la necesitan. Como en este caso, los publicanos necesitaban esta palabra. Ellos eran como una oveja, ¿no es cierto?, perdida, que estaban haciendo justamente lo incorrecto. Y todos sabemos por las mismas historias que aparecen en la Biblia que ellos no solamente cobraban los impuestos, sino que a veces los cobraban un poquito superior a lo que les correspondía, y ellos se lo iban echando al izquierdo, como decimos nosotros a veces, como un dicho acá en Chile, ¿ya? Entonces, realmente
sea, ellos no eran aborrecidos, realmente. Díganme ustedes que si no, por ejemplo, que tuviéramos gobernado en estos minutos por los argentinos, ¿ya? Y que alguno de ustedes fuera el publicano, o sea, recogiera de nosotros los impuestos y se los regalara a los argentinos, se los llevara para allá. ¿Cómo lo querríamos, no es cierto? ¿O no? Claro, le daríamos todos los males a Víctor, a ver, porque mire lo que está haciendo incluso robándonos para vivir bien él y más encima para entregarle todo esto a los demás. Es algo realmente tremendo. Por eso tenemos que darnos cuenta que de alguna manera, cuando hablamos también de otro tipo de personas que estaban allí, porque dice que eran fariseos y también decían pecadores. Y esto es todo el mundo, ¿verdad? Todos nosotros somos pecadores, ¿eh? Estos representan a la gran masa, te representan a ti, me representan a mí, a cada uno de nosotros, ¿ya? Pero, ¿qué les propone justamente a estos pecadores? Y otra lección, otra historia, porque las va contando una tras otra, ¿sí? Eso es lo maravilloso. No es que hizo 3 historias diferentes, pero pensando en cada persona en particular. Y dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere una dracma, no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? Y cuando la hubiere hallado, junta a las amigas y vecinas diciendo, dadme el parabién, porque he hallado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Miren ustedes, había allá la oveja era perdida, ¿no es cierto? Y había gozo y alegría porque fue encontrado. ¿Ah? O sea, si eres un publicano, vuélvete al Señor, ¿verdad? Y hay gozo también en los cielos. Así como un pecador, también en este caso. Es algo realmente maravilloso como Dios nos llama, ¿ya? Y aquí en este caso, ¿quién es el Señor Jesús? O el Dios mismo, que sería como la mujer esta que perdió la dracma. Porque si tenía 10 dracmas y pierde una, ¿cuál es el problema? O tener 100 y perder uno, como en el principio. En este caso eran solo 10. Pero ¿saben? Muchas veces esas dracmas representaban la dote que se entregaba a las mujeres en aquel momento cuando se casaban. Por lo tanto, eran monedas especiales, eran normalmente de oro, ¿ya? O de algo más, ¿ya? Y por lo tanto, era todo su patrimonio el que estaba siendo el que se le había perdido, la décima parte de su patrimonio, el que había perdido. Pero otra vez, Dios nos busca de una manera maravillosa. ¿Y de qué manera nos busca el Señor? A veces cuando nos invitan a la iglesia, 1, ¿ya? 2, cuando a su vez estamos en el templo. Y ya los hermanos, que una de las cosas que yo siempre pido, que si llegaran personas nuevas, especialmente ahora que estamos entre nosotros, digamos así, cuando debemos ser personas que prestemos nuestra Biblia al que está al lado, ¿ya? Prestemos nuestro himnario. Esas fueron las cosas que nos atrajeron a nosotros en la iglesia de Mirna. Cuando nosotros llegamos, la primera vez, llegamos a la iglesia en Mirna con la hermana Elvita, invitados sí por la familia Rojas, ¿ya? No me acuerdo los nombres ahora. Bueno, llegamos allá, era para Rómulo Vargas, y la esposa era Rojas, de apellido Rojas. Bueno, la cosa es que no importa el apellido. Lo importante es que cuando llegamos allá, una de las cosas que más nos llamó la atención, porque en Mirna en ese momento no eran más de 40 personas, pero ya tenía varios años la iglesia, había pasado por diferentes etapas, había estado primero en una casa, cuando después se salieron de la iglesia, ¿se acuerdan? ¿Ya? Se salieron, luego vinieron ahí a Cruchagamont, en una esquina que se juntaba a veces solo la familia, y por años
No era una cosa que se empezó a predicar y ya se llenó, ¿no? No es fácil iniciar una obra. Es fácil tener ya una obra y empezar a avanzar sobre ella. Pero resulta que toda esta obra la hicieron la familia Carreño, porque, a ver, ¿quiénes se juntaban? Era el hermano Nadir, su familia, tu abuelita, su familia, ¿ah? Sus bisabuelos, eso, más encima se juntaba Nelson, me parece, y la mamá de Nelson, la hermana, ¿cómo se llama ella? No me acuerdo. Alina, la hermana Alina, que era bien amiga con Elvita, ¿ya? Y más con mi mamá, ¿ah? Ellos se juntaban, o sea, eran los familiares directos y los primos, esa era toda la iglesia. Y cuando llegamos nosotros no eran muchos más, pues, ¿ah? Porque cuando llegamos nosotros en el año 1970, ¿ah? 70 antes de ir a Quinta, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Eran 40 nomás, no era más la iglesia, no había más personas. Y eso era algo realmente, ya, y ellos, pero ¿cuántos años llevaban ya trabajando? Era bastante. Pero una de las cosas que me llama la atención del testimonio que daba, según contado por el hermano Nadir, uno de los vecinos que al frente tenía un negocio. Y en ese negocio decía, bien, y el lugar, cuando se abría, era una reja, parece todo como una cortina que se subía y se bajaba, por lo tanto no había ni puertas, solamente se entraba el aire y en pleno invierno, lloviendo, llegaban todos y decían, ¿cómo son estos evangélicos de fieles? ¿Ah? Decía él, mire, con lluvia, con frío, de todo, y siempre llegan a hacer sus cultos todos los domingos como corresponde. Y había otro día más, que el día miércoles me parece, que se hacía, y venían de lejos, justamente porque nadie vivía ahí cerca, ¿ya? E incluso sabemos que el hermano de ahí, ya no sé dónde estaban viviendo, pero sí cuando vivían con tu abuelita, parece, ¿no es cierto? En Santo Domingo. Santo Domingo, por ahí. Con Cantera también, por ahí cerca. Ya, bueno, por ahí. Bueno, todo eso. Y cómo esta obra que estaban haciendo ustedes, de alguna manera impresionaba en las personas que estaban alrededor. ¿Ah? Es lo que también me impresiona esta mujer, la diligencia en lograr conseguir su dracma. Y debiera ser en caso de nosotros, que somos de alguna manera herederos de la iglesia Mirna, deseosos de lograr que podamos encontrar a aquellos elegidos que Dios tiene, ¿no es cierto?, para salvación aquí en la población. Porque me doy cuenta, normalmente en las iglesias la gente va de lejos, no sé si se han dado cuenta. No vienen las iglesias por el gran barrio, sino que son personas que vienen de aquí, de allá, de todos los lugares, llegan todos de lejos, y los que viven por aquí no se acercan. Y yo por eso, a veces, será que es más fácil, a veces, para mí, llegar a las personas que están aquí alrededor, pero es difícil que vengan. A lo mejor vamos a tener que empezar ya hay que darse cuenta. Patito viene bastante lejos, ¿ya? Y hemos estado viendo, ustedes mismos, básicamente, bueno, nosotros somos los más cercanos, pero también viene de lejos, de Chillán, para juntarse aquí. Pero el Señor quiere alcanzar a los perdidos. Y nosotros tenemos que hacer así como en el drama, querer alcanzar a los perdidos que están a nuestro alrededor. Es lo que está diciéndole a los perdidos que estaban allí, presentes en este momento de la predicación del Señor. O sea, el Señor, su predicación siempre era de acuerdo a las personas que estaban allí, ¿ya? Y también hay gozo en este caso, ¿ya? Y ahora, por ahora del hijo pródigo, no me cabe la menor duda que estaba hablando con claridad a los fariseos, ¿ya? ¿Ah? A los fariseos que podrían decir, no despilfarren la oportunidad preciosa que le está dando Dios a ustedes.
son un pueblo muy amados, ¿o no? ¿Cuánto amaba el papá a su hijo? Tanto como con todo lo que realmente muestra allí. Después vamos a ver algo más sobre esto, pero realmente el pueblo de Dios, el pueblo de los israelitas son amados por Dios. Y eso no nos cabe la menor duda. Nosotros podemos ver con estas guerras que ellos han tenido, siempre las ganan. Pues ese es el problema. Todo lo que está a su alrededor, siempre. ¿Por qué? Porque tienen a alguien que está tras ellos. Es como vimos en la mañana, ¿no es cierto? En la mañana vimos como Gedeón, con una antorcha, unos cuernos tocando y gritando, y eso era todo con lo que ganaron la batalla. O sea, la batalla del Señor está segura, porque Él es el que gana la batalla, no nosotros. A lo mejor esto mismo que nos está pasando a nosotros, tenemos que estar pensando como a veces nos podemos desilusionar. Mira, tenemos como 30 bancas, o sea, para unas 25 o 30, incluso podemos alcanzar a tener 40 personas aquí, que hemos tenido 40 personas, ¿ya? En algunas oportunidades. Pero ahí están las bancas. Es lo mismo que pasa en otras congregaciones, ¿se han fijado? Que cuando están empezando, cuesta mucho que la gente ejerza fe y venga. Pero en este caso, porque creemos sinceramente que donde se abra un grupo de cristianos a orar, a reunirse, qué sé yo, hay una bendición para el barrio. Pero resulta que los que menos vienen son los del barrio. Y esperamos, ahora, si mi hermano Samuel viene del otro lado, de allá, lejísimo, ¿ya? Pero él dijo que iba a hacer el empeño a estar 2 veces por mes con nosotros, ¿ya? Ahora, en este caso, ahora estoy pensando en los fariseos y escribas que estaban allí. Ellos no lograban darse cuenta que ellos eran el hijo pródigo. Ellos son los que estaban despilfarrando, podemos decir de esa manera, el privilegio de conocer la verdad. Ellos prácticamente, recuerden que toda la Biblia del Antiguo Testamento se la dio Dios a ellos. ¿Ya? Vean ustedes. O sea, ¿cuánta verdad hay ahí? Y nosotros somos de las personas del Nuevo Testamento, por decir así, algo realmente. Y cómo a muchos despilfarran esta tremenda verdad, ¿ya? Yo estoy seguro que el Padre Dios espera que se vuelvan a Él. Yo cuando empezaron a hablar de los mesiánicos, me gustó. Mesiánicos eran porque empezaron como judíos a creer nada menos que en Jesús, en aquel que en el pasado sus ascendientes, podemos decir así, lo rechazaron, y no solamente lo rechazaron. Hay una frase que es la que a mí me llega mucho, es esa que cuando Pilato dijo, ¿qué voy a hacer con la sangre de este justo? ¿Qué dijo? Que caiga sobre nosotros. Y qué terrible ha sido la caída ante el pueblo. ¿Cuántos millones de judíos entre el año 40 y por ahí, todos esos años, fueron masacrados? Vi recién una película sobre un pianista, cómo pudo sobrevivir ese hombre, realmente era algo terrible. Fíjense, pero en los campos de concentración, cómo lo exterminaban. Pero aún así, hay algunos que están volviéndose a Él. Espero que no se desvíen, porque algunos empiezan con lo correcto y después empiezan a desviarse lentamente. ¿Ya? ¿Qué es lo que espera el Padre? Que vuelvan a Él, porque son muy amados. Podemos decir así, Israel es un pueblo pródigo que está malgastando la oportunidad, desperdiciando los cientos de años, los miles de años que de alguna manera el Señor ha estado con ellos. Es algo tremendo, como decíamos. Pero yo quisiera ahora, entendemos cómo fue el Señor tocando a los
fariseos, a los que cobraban los impuestos, los publicanos, después le hablaba a los pecadores y después habló al pueblo de Israel. ¿Vean? Siempre, pero yo quiero de alguna manera tomar esta historia como una historia cualquiera, ¿ah? No solo como en la parábola, pero me gustaría tomarla como una interpretación totalmente libre. Así simplemente un papá que tiene una grande hacienda, que tiene hijos y qué sé yo. Y la voy a ver de una manera diferente, quiero que de alguna manera la miremos también un poquito a él. Aquí se nos presenta también un hombre exitoso, ¿no? Era exitoso, el dueño tenía muchos criados y qué sé yo, a lo mejor en ese tiempo eran esclavos prácticamente, ¿no es cierto?, que le servían. Tenía una grande hacienda, ¿ya? Y de la cual tenía para vivir su familia y también mucha gente que estaba a su alrededor. Tenía, como decíamos, muchos jornaleros. Por tanto, se me ocurre que este hombre, ahora estoy hablando desde el punto de vista humano, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Que a lo mejor ese era su objetivo. ¿Se han fijado que nosotros, los varones, queremos tener un buen pasar o no? Y queremos tener algo, alguna cosa en el futuro. Todos y cada uno, y nosotros pensamos eso, quisiéramos lograr algo. ¿Qué quiere lograr Martín? Abogado de la Chile, ¿no es cierto? ¿Ah? Y ganar mucho dinero, ¿no? Hermano Claudio, su deseo siempre fue tener todo lo suficiente para sostener su familia, ¿o no? Y es lo lógico, ¿ya? Sí. Creo que ese es el objetivo principal de cada uno de nosotros. Tal vez esto de llegar a tener estas cosas las deseo desde joven, ¿ya? Así como Martín en este caso, ¿ah? Un joven de 19 años que quiere conseguir algo, ¿ya? Obviamente que en el camino se enamoró, como era lógico y normal, como toda persona. El Martín todavía no, pero espero que se enamore de verdad, ¿no es cierto? Encuentre la mujer que el Señor tiene para él y pueda ser feliz. Y obviamente creo que este hombre llegó a ser feliz porque se enamoró, se casó. Y obviamente llegó a tener 2 hijos. Hasta ahí vamos súper bien, ¿ya? Y mientras tanto funcionando en la hacienda. Porque yo me doy cuenta, ¿saben? Cuando voy a Romeral y voy a otros lugares, veo como los hermanos que están en el campo, cómo trabajan. La verdad es que uno tiene que sacarse el sombrero, como se dice, ¿no es cierto?, ante esta persona. Yo pongo ante el Cristian. Usted a las 6 de la mañana ya está arriba haciendo algo, ya sea en el tractor, ya sea qué sé yo. E incluso el hermano Manuel, que él tiene ahora 94 años, algo así, ya está. Ahora ya no lo dejan salir, pero antes a las 8 de la mañana estaba con su asador en el hombro y salía. Había tomado desayuno ya a las 8 de la mañana y salía, ¿ya? Y obviamente a las 12 exactas estaba sentándose en la mesa. Todavía lo hace, ¿ya? Esa parte me gusta porque cuando él se sienta a la mesa me siento yo al lado de él, porque en ese momento llega la comida. ¿Ah? Ya, bueno, en este caso este hombre llegó a tener su hacienda, llegó a tener todo lo que él deseaba, tenía 2 hijos, ¿no es cierto? Y obviamente todo el trabajo del campo es específico, muy específico, ¿ya? Y obviamente él se dedicó a echar adelante su hacienda. Cómo trabajar los trabajadores, qué hicieran, qué es lo que había que plantar, qué sé yo, todas esas cosas que tienen que hacer allí. Pero hay una cosa en la cual empezamos a ver que yo le llamaría un papá pródigo, ¿ya? Dejó todo lo de la casa en manos de su esposa. Yo me veo que nosotros los varones a veces hacemos exactamente esto. Le dejamos todo a la esposa. Y cuando hacen alguna cosa mala, los niños dicen, tu hijo, como si ellos no tuvieran nada que ver con el hijo. No sé si se han fijado en esto, ¿no es cierto? ¿Ha escuchado eso, hermano? Hermano Claudio.
tu hijo, mira lo que hace tu hijo. ¿Y quién fue el papá de ese hijo? Le tendría que preguntar a la señora, pero se dejan todo en las manos de ella. Y por lo tanto, ellos se desligan de la casa porque están preocupados del negocio, de la hacienda, de las cosas, ¿ya? Incluso dejaron todo en las manos de la señora, incluyendo la educación de los hijos, ¿ya? Y seguramente más de alguna vez la señora se le acercó y le dijo, mira, resulta que los chiquillos no quieren estudiar. Preocúpate tú de eso, yo me preocupo de esto otro. ¿Ah? Echando siempre las cosas sobre la mujer, ¿ya? Por lo tanto, si alguna vez vio alguna actitud rebelde de los hijos, él no se preocupó de eso, que arréglalas tú nomás, que los chiquillos crezcan, eso es lo importante, al final de cuentas. Y por lo tanto, no se preocupaba de los hijos. Lo peor, no puso atención a la vida espiritual de la familia. Y eso pasa mucho con nuestros hermanos en toda nuestra iglesia. No sé si se han dado cuenta. Nosotros recuerden que somos los sacerdotes de la familia. Y por ser los sacerdotes de la familia, ¿qué hay que hacer? ¿Ah? Preocuparse de la vida espiritual. No solo de los hijos, también de la esposa. Pero resulta que a veces yo veo a las esposas preocupadas de la vida espiritual del hombre y la vida espiritual de los hijos, y él como que no toma carta en el asunto. Y eso me hace pensar en este señor que ahora yo estoy llamándolo que es un papá pródigo, porque está desperdiciando la oportunidad. De alguna manera, en vez de meterse a criar bien a su gente, para que todos estén en el camino, porque, ¿saben? Yo me he dado cuenta de esto, no sé si ustedes lo mismo. De una familia fiel, normalmente la mujer es la más fiel, casi la mayoría, ¿ya? Normalmente. Gloria al Señor por los hombres fieles también que hay ahí, pero normalmente. Pero entonces la esposa va llevando todo adelante, qué sé yo, y todo va funcionando. Pero esa familia es fiel. Pero ahora los hijos de los fieles ya no lo son tanto. Van a la iglesia cuando están chicos. Pero cuando llegan a joven, ya empiezan, no, pues ya soy joven, ya cumplí los 18, dicen algunos, yo me mando solo, yo puedo hacer lo que se me ocurra, y dejan de asistir a la iglesia, y empiezan a vivir una vida un poquito, digamos, con un pie en la iglesia y un pie en la calle. ¿Qué les parece? ¿Ah? Y el papá ahí haciendo lo suyo, en total, su negocio es súper importante, ¿ya? Y la esposa ahí dándole duro, orando seguramente, ¿ya? Es algo realmente tremendo. ¿Y qué pasa? He visto que después, la tercera generación, ya no son nada. Y eso es lo que vi el jueves, digamos, pasado. De alguna manera, yo ahora a la nieta, a la Javiera, estuve haciéndole obra personal esta semana, el jueves. Porque los viejos fueron fieles. Los hijos, ahí. Solo una es la que está firme, la Deni. Y gracias a la Deni, viene Patito y vienen los demás. No tenemos que esconder las cosas. ¿Ya? Pero ¿qué va a pasar? ¿Ah? Yo espero, ¿no? Y por eso cuando este hijo ya llegaba a una edad, qué sé yo, no sé el tiempo de qué edad tendría, el hijo menor le pide la hacienda. Yo creo que en ese momento como que hubo un terremoto en esa familia, ¿o no? Papá, dame la hacienda que me corresponde. ¿Y qué herencia le corresponde a un hijo? Mientras los papás están vivos no nos corresponde nada. Todo es de ellos, punto. ¿Ah? Lo más que nos pueden dar es la educación, o algo más, está por ahí nomás, ¿no es cierto? Y ayudarnos en otras formas, pero... ¿Y qué pasó? Cuando llegó el momento no se pudo negar, porque a lo mejor el chiquillo hasta lo amenazó. ¿Se han fijado que hoy día los niños a veces amenazan a los papás? Si me hace algo voy a avisarle a los carabineros para que te lleven preso.
unos varones que han ido presos simplemente porque sus hijos lo denunciaron. Algo tremendo. Uno tuvo casi el mes. ¿Y saben por qué? Porque él le decía a la niña, ten cuidado, ten cuidado. Recuerda que los varones van a querer tener relaciones contigo. Y qué sé yo. Y le decía a la esposa, cuida a la chiquilla, por favor, qué sé yo. Y un día la niña dice, papá, estoy embarazada. Como cualquier cosa. Y él le mandó un charchazo. La niña tomó el teléfono, lo acusó y estuvo un mes por haber golpeado a una mujer embarazada. ¿Qué le parece? Hasta le puedo decir los nombres, por si acaso. Es algo realmente, es lo que está. Cuando los chicos empiezan a irse de la casa, uno realmente se da cuenta el tiempo perdido que hemos tenido. ¿Se fijan? El joven, ¿qué hizo? Tomó el dinero, yo creo que es una bolsa bastante grande de haber sido, porque le tocaba la tercera parte de la hacienda, ¿no es cierto? Y se va a una provincia apartada, ¿ya? Y, obviamente, si no tenía una buena educación espiritual, no se iba a preocupar de las cosas, de ninguna manera. Al contrario, él lo único que quería estar lo más lejos posible de la familia para que no lo, ¿cómo le dijera? No lo vieran en las cosas que él estaba metido, ni para que le dijeran, oye, tenés que portarte bien, no hagas lo que corresponde. Porque hay una cosa, cuando uno es joven piensa que, a ver cómo se llama, el mundo se va a acabar, y yo soy el centro del mundo, ¿no? Fuera de mí, nadie. Eso al final de cuentas, ¿ya? Y obviamente como tenía dinero, los amigos se juntaron y empezaron a estar con él, qué sé yo, y algo realmente tremendo. Pero ¿qué pasó? Según la historia, estoy usando un poco de la historia, pero para no, yo el llamado que le haría a los varones, en este caso al varón allá, a nuestro hermano, no desperdiciar el tiempo que tiene con sus hijos, ¿ya? Yo creo que es sumamente importante. Y al joven de allá, ten cuidado, porque la verdad que los amigos no siempre, si son inconversos, no siempre van a ser buenos amigos, aunque uno los quiera como queremos al Matías, ¿no es cierto? Por decir algo. Y el Lucas, parece tú, algo así. Está bien, y el Aníbal, son los amigos de... Por eso se lo digo, derechamente estoy hablando de ustedes, no estoy hablando de otras personas. Tenemos que cuidarnos, ¿ya? Porque esos amigos, porque yo tuve amigos, y también los amigos querían que yo hiciera todo lo que ellos hacían. Y me llevaron por lugares terribles, de verdad. Pero se acabó el dinero, y cuando se acaba el dinero, se acaban los amigos. Y eso también le pasa tanto a los más grandes como a los más jóvenes. Como dicen los argentinos, los más grandes somos los más viejos y los más jóvenes. Seguramente el dolor de la pérdida lo empieza a llevar a recuperar, o sea, a recapacitar sobre la situación en la que estaba. Vamos a la historia de la Biblia. ¿Qué hacía este joven judío atendiendo chanchos? Animales inmundos. Y más encima parece que no le pagaban nada, la nada misma, porque tenía ganas de comerse la algarroba, de que comían los chanchos. Y conte, la algarroba no es un alimento para personas, de ninguna manera. Y eso querían comerse, como quien dice, comerse las cáscaras de algo. Yo creo que algo así debería haber sido, algo realmente tremendo. Y esa es la situación, ¿saben? Dios a veces permite una situación como esa, pensando en el joven, ¿ya? Porque tenemos que recapacitar. El mundo no es, o sea, yo no soy el centro del mundo. El mundo realmente está a mi alrededor, es verdad, pero también el mundo me puede engullir, de la manera que ellos saben, de una manera tremenda. Pero en este caso, no tenemos que esperar
el momento cuando uno está ya en la indigencia total, completa, ¿ya? Sino que había despilfarrado todo, malgastó todo, desperdició todo, y lo único lo que le quedaba era su familia. ¿Ah? ¿Qué pasa con el padre? ¿Ah? Eso es lo que estaba pasando en la provincia apartada, según nos cuenta la historia de la historia. Pero allá en la casa, ¿qué estaba pasando? Yo creo que, como le digo, el papá debe haber tenido un tremendo terremoto en la familia. A lo mejor lo primero que fue decirle a la señora, mira lo que hiciste con el, con el nombre del hijo. Y echándole la culpa porque ella no fue lo suficientemente hábil para hacer un chico ordenado, qué sé yo, con todas las cosas como corresponde. Pero, ¿saben? Pero luego de la primera impresión, yo tengo la impresión que este hombre, de la historia que está contando Jesús, dejó todo. Dejó la hacienda, se olvidó por completo de trabajadores, de esto, de lo otro. Él tenía solo una cosa en su cabeza, su hijo. ¿Ah? Él amaba a su hijo, él quería que le fuera súper bien, como lo hacen todos los papás. Pero su hijo estaba en otro lugar, no sabía lo que estaba sucediendo. Y obviamente el papá ahora deja todo de lado. Y su única preocupación era salir a la puerta del rancho y mirar si venía su hijo. ¿Ya? Dejó, como decimos, la hacienda, los sembrados, los animales, los jornaleros, en fin, e incluso la casa. Y a lo mejor tengo la impresión, a mí se me ocurre, que cuando uno está en una situación como esa, se encierra tanto que hasta se empieza a olvidar hasta de bañarse, de cambiarse ropa, porque ya la vida no vale nada. Tan amado era su hijo que ahora estaba él prácticamente en la indigencia mirando hacia lontananza para que su hijo viniera. ¿Ya? Como digo, solo esperaba la vuelta de su hijo menor. Claro que en su mente tenía una cosa, que su hijo había muerto. De todas maneras, estaba en una condición de muerte. ¿Y saben por qué lo pienso? Por lo que dice la historia. Porque dice que estando allá en el corral de los cerdos, dice que él vuelve en sí. Como que se pega así, casi digo una frase que usamos normalmente. ¡Ay! Si allá en la casa de mi padre hay de todo, ¿por qué no vuelvo donde los papás? Pero no importa que no llegue como hijo, aunque sea como jornalero. O sea, como que antes estaba loco y ahora recapacitó, entró en sí. ¿Ah? Para el padre estaba muerto, pero ahora cuando de repente, seguramente como lo dice ahí en el lugar, cuando dice este joven, se iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Yo creo que eso lo tenía tan metido en su cabeza que yo creo que partió caminando porque no tenía dinero para nada, no tenía ni siquiera para un bus, porque no había bus en el tiempo, o para un burrito en el último caso, sino que partió caminando nomás. ¿Y cómo estaba? ¿Cómo estaría de sucio si estaba en un corral de chancho? ¿No es cierto? Caminó. ¿Cuánto tiempo caminó? A lo mejor día y noche, pero llevaba en su cabeza solo una idea. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y lo repetía una vez y otra vez. ¿Y cuántas veces debe haberlo repetido? No sé. Pero en todo el camino tenía eso en mente nomás. Y yo creo que en un momento, en una loma, ve al fondo la hacienda del papá. Allá en la hacienda, allá tengo que llegar. Pero en un momento se paró diciendo, pero ¿me recibirán? A lo mejor me van a decir, ándate. Bueno, yo no quiero que me reciban como hijo. Yo espero que me reciban como un jornalero nomás. No quiero más nada. Porque es el único lugar donde el pasado fue bueno.
¿Y por qué recibir aunque sea una migaja de lo como se lo dan a los jornaleros todas las veces? Y en la casa de mi padre, los jornaleros comen de todo, tienen de todo. Pero que algo así por lo menos me den a mí. Pero, ¿podrá ser así? Yo tengo la impresión que a lo mejor en algún minuto miró hacia atrás y dijo, creo que me tengo que devolver. No puedo llegar a la hacienda. Yo ya no tengo nada. Pero algo lo impulsó a seguir caminando para hacer. Ya, voy a ir. Nada, dejemos lo que pase, lo que pase. Yo lo único que sé que quiero llegar a donde el papá y estar en la hacienda. Eso es todo lo que tengo en este minuto. Y siguió caminando. ¿Cómo estaría de sucio? ¿Cómo estaría de transpirado? ¿Cómo estaría su pelo? Yo creo que estaba tieso de mugre, ¿no es cierto? Para que el cuerpo, no sé. La cosa era caminar, llegar hasta allá. Pero en un momento el papá, que continuamente estaba mirando, ve una figura que venía de lejos, pero no, ese pordiosero no creo que sea mi hijo. Tiene que haber dicho a mí, porque mi hijo no, era gallardo, era, ¿no es cierto?, el hijo del hacendado, no era una piltrafa como ese que está viviendo ahí, de haber pensado en la primera medida, sino que al final siguió caminando, y cuando de repente ve que ese hombre que estaba a la puerta empezó a correr. Una cosa, yo estuve leyendo unos comentarios, las personas importantes en el pasado no corrían, ellos caminaban. Nunca uno va a ver a una persona importante en el pasado, de los que hablan en el libro, que corrieran, ¿ya? Porque obviamente para poder correr, ya que usaban como una falda, ¿no es cierto?, tenían que levantarse las faldas y mostrar las piernas, era prácticamente ¿cómo se llama?, una vergüenza, estaban realmente haciendo algo incorrecto. Recuerden ¿cómo se llama?, a David, cuando estaba cuando venía trayendo el arca, ¿no es cierto?, como él danzaba, qué sé yo, y los vestidos se le subían, y entonces hasta la esposa le dijo, mira, haciendo como un joven ahí, haciéndose la nada. Pero en este caso, este papá corría, lo único que le interesaba era encontrarse con su hijo. Y él cuando llega hasta allá, porque lo reconoció, era su hijo. Eso que venía era su hijo. Pero no tuvo miedo de abrazarlo, besarlo, qué sé yo, apretarlo y decirle, vamos hijo, vamos, entremos a la casa. Y por todo lo que sabemos, ¿no es cierto?, yo estoy seguro que dijo, vamos hijo, recuperemos los años perdidos. Estoy seguro, algo así parecido. Y obviamente ahora el papá iba a tomar riendas tal vez de lo que debía hacer. Nunca más dejar a Dios de lado, como algo que no tiene importancia. No amar a sus familiares y dar todo lo posible por ellos. No sé pero sé de hijos que después de abandonar el hogar, nunca más vuelven, ¿no es cierto? Y lo peor de todo, a veces se vuelven unos verdaderos ateos, en vez de que fueran seguidores de las verdades que los papás tenían. Ahora ya no siguen. No quieren saber ni siquiera el nombre de Dios, ni la palabra de Dios para nada. Lo maravilloso que el joven de la parábola sí vuelve, ¿ya? Pensemos nosotros. Yo les hablé del punto de vista humano, ¿no? Usé la misma historia, pero simplemente para pensar ¿qué resoluciones vamos a tomar nosotros con nuestra familia hoy día? Bueno, ya lo que se pasó. Ahora hay que mirar el futuro, el próximo futuro. ¿Qué es lo que nos queda?
¿Cuántos años nos quedarán? ¿10, 15, 20 años? Yo espero que el Señor no me dé más de 4, 5, 3 tal vez. Sería bueno y listo. Pero ustedes que tienen más tiempo, por favor, hagan resoluciones. No sean un padre pródigo en este caso, ¿ya? Porque creo que la historia me sirvió para hablarnos bien de nosotros. Y eso creo que no debiera ser el caso de nosotros. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, porque al final de cuentas es palabra de Dios lo que hemos visto, es lo que la Biblia dice de este papá. Espero que pueda hacernos vida en nosotros. ¿Saben? Les puedo decir algo. Hace algunos años los caballeros me pidieron que hiciera un tema. Estábamos no me acuerdo, estábamos hacia el norte. Estábamos en un lugar, sé que estábamos en el norte, no sé dónde, en qué parte. Parece que era Iquique, me parece. Entonces yo empecé a buscar qué tema poder entregarle. Y pensé, voy a hablar de cuando Dios llama a Abraham y le dice, dame tu hijo en holocausto. ¿Se acuerdan? Bueno, yo le presenté esa historia, pero le hablé de la historia que no está escrita en la Biblia, una historia que a mí se me ocurrió, porque había que tener 3 días porque él tomó a su hijo y partieron. Pero ¿qué pasó? Y eso les decía a los varones en esa oportunidad. ¿Qué es lo que hablaron la primera noche a la orilla de la fogata? Sabiendo que entre 2 días más iba a morir su hijo. Pues era seguro. En su cabeza su hijo ya estaba muerto. Y le preguntaba a los varones, ¿qué hacen ustedes con su hijo? ¿Ustedes conversan con sus hijos? ¿Y saben? Y yo le pregunté, ¿conversan con sus hijos? Y más de alguno me dijo, ¿saben? Yo no hablo con los chiquillos. Es tiempo de empezar a hablar. Sienten un rato y conversen de cualquier cosa. Porque los chiquillos de hoy viven ¿en qué? En el celular. Donde viven en su amigo, en sus cosas. Y el papá, bien, gracias. Yo a veces algunos papás que ponen el billete y dicen que mi hijo tenga todo lo que pueda. ¿Eso es suficiente para el hijo? Yo creo que no. ¿Ah? Démosle tiempo a los hijos. Creo que es sumamente importante. No malgastemos el tiempo. Cada uno haga sus propias definiciones, ¿ya? Que el Señor les cuide, que el Señor les bendiga. Y recuerden, como me pasó a mí, leo esta historia cuando tenía 11 años, a 12, y realmente quedé impresionado. Cómo este papá, Dios, que ahora entiendo de quién estaban hablando, cómo nos ama Dios a cada uno de nosotros. Llamemos a los nuestros como Dios nos ama a nosotros. Creo que es sumamente importante. Que el Señor les cuide, que el Señor les bendiga.